Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Criterio Ciudadano. Y saludo a los integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal, Pedro UP. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de estar en tu programa y un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias. Don Russell Peva Ocampo, buenas noches, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio para que podamos compartir nuestro pensamiento. Y bueno, yo creo que lo primero importante, porque pues escuchamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal. Y lo primero que uno se preguntaría antes de abordar la temática, pues es, pues, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal? Pedro, Russell, con toda la libertad de contarnos un poco de la historia y qué han hecho, cómo se conforma, desde cuánto tiempo adelante. Claro que sí, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando desde este espacio de Criterio Ciudadano. Bueno, yo soy Russell Peva Ocampo, soy indígena maya, vivo en la ciudad de Ticul, aquí en el sur del estado. Mis padres son de origen maya, es de Bolonchen. Mi papá y mi mamá también es de aquí de la ciudad de Ticul. Pues bueno, nosotros somos un grupo de personas que en su mayoría somos de origen maya, y también hay otro grupo de personas que nos acompañan en esta aventura, que nos acompañan en este espacio, en donde, aunque no son de origen maya, pero tienen un corazón maya y tienen un compromiso también con nuestra cultura, con la defensa del territorio, y nos da mucho gusto que también caminen con nosotros. Bueno, pues esta asamblea lo que trata de hacer es recuperar algunas cuestiones importantes de nuestra identidad. Lo primero es que el término asamblea es un término que se puede entender como un espacio de toma de decisiones, con la característica que en este espacio de toma de decisiones no la toma una persona, sino que nos juntamos, dialogamos, discutimos y juntos tomamos una decisión. No es una decisión que alguien ya tomó previamente y que viene y solamente se necesita de la aprobación del resto de la gente. Entonces, dentro de este espacio, y como mayas que somos, pues tratamos de recuperar justamente el significado de la asamblea. Desde hace 2 años, poquito más, 2 años y medio, que tanto Pedro, yo y otro grupo de personas teníamos un trabajo desde hace pues, más de 20 años, ¿no? Que andan visitando las comunidades, que les hablamos de los derechos, que la gente de las comunidades también nos cuenta cuáles son sus problemas, qué les preocupa, cuáles son sus dolores, cómo han sido engañados por las empresas, cómo han sido engañados por los partidos políticos, incluso cómo han sido engañados por las religiones. Entonces, de este caminar en el territorio de la península de Yucatán, pues nos fuimos encontrando con gente valiosa que empezaba a preocuparse por algunas cosas que estaban pasando en sus pueblos. Hace 2 años y medio, bueno, ese trabajo lo hacemos hace más de 20 años, ¿no? De estar recorriendo las comunidades, de estar trabajando con la gente, de platicar de los derechos, de platicar un poco también de la historia, ¿no? Desde que llegan a invadirnos los españoles hace más de 500 años, y cómo ha sido un proceso de despojo de nuestra identidad, despojo de nuestra tierra, despojo del territorio, despojo de nuestra lengua, despojo de la milpa, y cómo todo eso que se nos despoja, en su lugar meten cosas que no son propias de nuestra cultura. Entonces, empezamos a darnos cuenta que aquí hay un
despojo descomunal y que ese despojo descomunal ha sido histórico contra nuestros pueblos. Entonces, hace como 2 años y medio, un compañero, Bernardo Camal de Peto, nos invita a una reunión en su casa, en la comunidad de Peto, porque dentro de las cosas que ese grupo de personas, que no éramos todavía una asamblea, éramos un grupo de personas que visitamos las comunidades y nos enteramos de lo que está sucediendo. Entonces nos invita porque nosotros empezamos a denunciar públicamente que en este territorio pues estaban entrando un grupo de empresas que para nosotros también era un tema nuevo, ¿no? El tema de los parques eólicos, de los parques solares, el tema también de los transgénicos. Entonces, para nosotros era algo nuevo y empezamos a investigar qué es lo que era este problema. Y nos dimos cuenta que en otros estados, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Ha habido un problema de despojo del territorio que ha sido lo que ha hecho las empresas eólicas, allá sobre todo parques eólicos, ¿no? Entonces, empezamos a platicar de esto y la gente empieza a preguntarnos qué es realmente eso de los parques eólicos y los parques solares, porque en su pueblo ya empezaron a visitarlos por personas que les quieren rentar 300 hectáreas, que les quieren rentar 1,000 hectáreas, que quieren hacer un parque solar y que eso tenía un contrato. Entonces la gente empezaba a cuestionar, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Porque nunca lo habíamos escuchado. Entonces la iniciativa inicia con este compañero que se llama Bernardo, que nos invita a dar una plática porque justamente en Peto, en la comunidad de justicia social, ya se había empezado a trabajar sobre un parque solar y la gente en realidad no sabía qué es lo que era eso, ¿no? Y todo lo que implica socialmente, lo que implica ambientalmente. Entonces nosotros vamos y damos la plática y resulta que este amigo estaba haciendo una transmisión en vivo de todo lo que estábamos contando, ¿no? Y de todos los problemas ambientales que ese tipo de proyectos pues iban a traer en la península. Les estoy hablando de finales del 2016. Okay. Entonces, este asunto empieza a generar mucha polémica en las redes sociales, hasta que llega un momento en que pues nos empiezan a preguntar y nos empiezan sobre todo a invitar a diferentes espacios, que porque no solamente era el asunto en justicia social, sino que había un problema también en Motul, habría un problema en Sinanché, había un problema en Suma, había un problema en Ixil, había un problema en muchos lugares ocasionado justamente por esto, ¿no? Hago la corrección, es el 2017. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros convocamos a una reunión, invitamos a la gente que no conocíamos, y a algunos sí, los invitamos a una reunión en la ciudad de Mérida el 13 de enero del 2018. Entonces, en ese lugar tuvimos la reunión y nos sorprendió que mucha gente haya acudido a ese llamado, a esa preocupación nuestra por defender el territorio, por defender el medio ambiente, por defender la milpa. Y justamente después de que se expone todo el problema que nosotros veíamos que estaba viniendo, al final la gente se preguntó, bueno, y ya venimos, ya nos conocimos, ya nos enteramos de todo esto que está viniendo, de ese problema social, económico, ambiental, por el que vamos a pasar, y también un problema legal grandísimo, ¿no? En algún momento tal vez les contaremos cuáles son los problemas legales que han tenido los ejidatarios con la firma de contratos de usufructo, que ha sido una cosa impresionante, ¿eh? Cómo legalmente todo se arma
para que el despojo sea un despojo legal. Entonces, en esa reunión, la gente decide, bueno, pues vamos a reunirnos así como hoy estamos y hemos tomado decisiones entre todos en asamblea, pues bueno, vamos a hacer una asamblea de defensores del territorio. Perfecto. Ese fue el acuerdo ese día, 13 de enero. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a trabajar como asamblea. El tema también en ese momento fue cómo nos vamos a llamar. Pues vamos a caminar juntos, ¿no? Pero como es una asamblea de personas de origen maya, desde nuestra identidad, entonces decidimos ponerle a esta asamblea Much Shimbal, que significa caminando juntos. Entonces, desde ese tiempo, desde ese momento, nosotros empezamos a caminar como una asamblea. Cosas muy importantes, por ejemplo, dentro de esta asamblea, es el lema que nos identifica. Ese lema es: la tierra ni la vendemos ni la rentamos, porque para nosotros la tierra es como una madre, porque nos da de comer, nos alimenta, porque los frutos de la tierra sirven para que nos alimentemos, para que vivamos nosotros, nuestros hijos y también las futuras generaciones. Entonces, para nosotros, vender la tierra o rentar la tierra es como vender o rentar a una madre. Y eso, pues para nosotros suena muy, muy ofensivo, ¿no? Eso de decir, voy a vender a mi mamá o voy a rentar a mi mamá. Entonces, por eso, para nosotros, esto que nosotros estamos defendiendo es justamente por la vida, es por el futuro. Y una cosa muy importante también que tiene esta asamblea es que nosotros no vamos a negociar nuestra dignidad. Así como la tierra ni se vende ni se renta, tampoco nuestra dignidad la vamos a rentar y tampoco la vamos a vender. Porque justamente las grandes empresas juegan con eso, juegan con la dignidad de la gente, porque para ellos no tiene ningún significado. Una de las cosas también muy, muy importantes de esta asamblea es que no tenemos relación con ningún partido político, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, ni con Morena, ni con el Partido del Trabajo, ni con Convergencia, absolutamente con ningún partido político, porque sabemos, y eso lo hemos discutido desde hace mucho tiempo, sabemos que gran parte del problema que existe en las comunidades es ocasionado por los partidos políticos. Entonces, para nosotros sería faltar a nuestra dignidad, que si ya sabemos que el partido político lo que hace es partir justamente la división social de la comunidad, que nosotros nos afiliemos a un partido político. Eso es una de las cosas que desde el principio como asamblea dijimos, la directriz de esta asamblea, lo que está en el horizonte es justamente la autonomía en el trabajo de la asamblea. Y una cosa muy importante, nosotros no somos una asociación civil, nosotros no estamos constituidos legalmente, no somos una cooperativa. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo funcionan? Obviamente, el trabajo que hacemos, el hecho de ir a las comunidades, el hecho de acompañarlos legalmente en lo que necesitan, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos como lo hemos hecho desde hace más de 20 años que trabajamos en este tema. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, pues de lo que uno trabaja, yo soy profesor en una escuela y de lo que gano de eso siempre me he costeado y siempre cuando hay que hacer un viaje, cuando hay que dar un taller o una plática en alguna comunidad, pues hacemos cooperacha entre los miembros de la asamblea y es así la manera como esto está caminando. Y yo puedo presumir de eso, que llevamos caminando en ese camino que ha sido muy complicado, ¿eh? No quiero decir que ha sido un camino muy fácil. Llevamos caminando 2 años y medio y no tenemos un presupuesto
de alguna agencia que nos diga, bueno, pues les vamos a dar tantos millones de pesos para que puedan hacer este trabajo. Los miembros de la asamblea, ninguno tiene un sueldo. Esto funciona por medio de colaboración. Entonces, es así como esta asamblea ha estado caminando esos 2 años y medio. Nosotros podemos presumir de que para hacer ese trabajo no necesitamos hacer ningún acuerdo bajo la mesa con ningún partido político. No necesitamos hacer ningún acuerdo bajo la mesa con alguna empresa. ¿Por qué? Porque no les debemos nada. Este trabajo lo estamos haciendo por nuestro territorio, por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, por la defensa de la dignidad, por la defensa del futuro de nuestros hijos, por el medio ambiente. Justamente, ese es el corazón de la asamblea. Bueno, un poco abundando sobre lo que decía Russell, la asamblea pues está integrada por personas que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán. Somos voluntarios todos, la mayoría campesinos, campesinas, y estas personas no tienen ningún otro interés, ni político, ni económico al estar en la asamblea, más que cuidar lo poco que queda en el territorio maya que tiene que ver con el medio ambiente, con la selva, con el agua, con los animales, con las flores para las abejas y el espacio justo donde la gente ha encontrado la vida, la ha creado, la ha recreado, pero sobre todo en este espacio en donde hemos logrado construir desde hace miles de años una cultura que hoy es conocida como la cultura maya y que lamentablemente la han convertido como una mercancía por las grandes empresas asociadas con el gobierno y sus instituciones como el INPI y como el INDEMAYA aquí en Yucatán. Nosotros queremos cuidar ciertamente este territorio porque creemos que sin territorio también vamos a perder la cultura. Y este despojo del que habla Russell, pues es un despojo que tiene que ver con muchos años de trabajo que han hecho las instituciones. El primer despojo que ha funcionado de maravilla para los gobiernos y las empresas es el despojo cultural. Nos han despojado de nuestra propia cultura. Es decir, el trabajo que hacen las escuelas desde la primaria o desde el inicial es desindianizar o desmayanizar a nuestros niños. En este sentido, la educación está centrada en una visión completamente occidental, en donde a nuestros niños se les educa con libros y con textos y con contenidos que no tienen nada que ver con nuestra propia visión, con nuestra lengua, con nuestras costumbres, con nuestras organizaciones, con nuestras formas de vida. Entonces nos despojan de nuestra propia cultura, nos despojan de nuestra propia lengua. Y es más, si nos resistimos, entonces nos recriminan, nos desprecian y nos marginan. Solo por dar un ejemplo, si yo voy a la ciudad de Mérida a buscar trabajo y solamente hablo maya, imagínense cuándo voy a encontrar trabajo como monolingüe en una ciudad como Mérida. Entonces, la lengua maya está marginada, está satanizada, es razón de burla, y las comunidades que componemos o integramos la Asamblea Maya Muchichimbal, pues es una asamblea que quiere rescatar sus formas de vida también. Esto se ha prestado a
algunas malas interpretaciones de la gente que tal vez no se ha dado la oportunidad de revisar la Constitución mexicana, en donde se consagra en el artículo 2 nuestros derechos, y menos le podemos pedir que conozca el convenio 169 de la OIT, que también consagra nuestros derechos. Hemos visto cómo la gente, pues que a lo mejor es ávida en opinar, pero tal vez es perezosa en informarse, decirnos: si ustedes son indios, ¿y por qué usan teléfonos celulares? Si ustedes son indios, ¿por qué tienen una cortina de libros detrás de ustedes? Entonces, vemos el nivel de comprensión y de visión que tiene mucha gente, y pues también pensamos que en parte son víctimas de un sistema. Este sistema, en donde están las organizaciones que son aparatos ideológicos del Estado, como es la escuela misma, la iglesia, los partidos políticos y los medios de comunicación en lo general, encontramos una gran cantidad de objetos que podríamos llamarle basura, con la que llenan la cabeza y el corazón de mucha gente. Tan es así que le sirve a un sistema que promueve el consumismo a diestra y siniestra. Hoy vemos con mucho dolor cómo mucha gente que antes cargaba su calabazo de agua o de pozole para irse a la milpa, hoy pasa en la tienda y se carga una botella de 3 litros de Coca-Cola para llevar, y unos charritos. Y todo esto redunda en la pérdida de nuestra cultura, pero en la mala alimentación también. Hemos visto cómo, por ejemplo, hace tiempo podíamos sentarnos a platicar porque teníamos tiempo para platicar y creíamos que platicar entre familia y entre vecinos era algo que nos alimentaba como seres humanos. Hoy no tenemos tiempo para eso, porque está la televisión de una gran pantalla plana que nos espera en la puerta de la casa, y el sistema se ha encargado de llevar estas pantallas para embrutecer a la mayoría de la gente. Esto es complicado, lo cual no significa que no tengamos que usar la televisión o que no tengamos que usar el teléfono, sino aquí el problema es qué tipo de uso le vamos a dar a esto. Y siempre recuerdo la anécdota de Luis Villoro, cuando dice: el internet nos llegó como le llegó el cuchillo a los hombres primitivos. Lo primero que se les antojó es cómo encajarlo en el corazón de su prójimo. Eso es lo que hemos hecho con la tecnología, porque nos dan una tecnología sin que nos enseñen a ser mejores seres humanos cada vez. Nosotros creemos que la cultura maya tiene valores importantes y que inclusive queremos compartir con Occidente. Esto es en parte lo que hacemos como asamblea, y por eso nosotros en la asamblea vamos a poner todo de nuestra parte para defender este territorio en donde hemos aprendido a ser lo que somos. Y cuando defendemos la identidad nuestra, no estamos tratando de mostrar que somos mayas puros o que queremos regresar al siglo XVI, sino es al revés. Lo que nosotros decimos es que si hay una sociedad que se respeta a sí mismo, en los términos filosóficos de Occidente le llaman intersubjetividad, si aprendemos a respetar el valor que hay en cada quien y respetarlo en el sentido humano sin imponerle, yo creo que vamos a tener una mejor sociedad. Hoy estamos cegados por dogmas religiosos y estamos cegados también por dogmas políticos. Hoy, no sé si es casualidad que la D sea la letra más importante con el que nos engañan, que es Dios y democracia.
Hoy nos venden una democracia que no existe, una democracia que en palabras de Eduardo Galeano, es así como la anécdota que nos cuenta de las aves, y la digo rapidito para no llevarme mucho tiempo con esto. Dice Eduardo Galeano que un cocinero pues estaba como muy enamorado de la democracia y entonces junta a las gallinas y a las aves que iba a sacrificar y les pregunta, pues bueno, aves yo les tengo que sacrificar, pero como estamos en un país democrático, me gustaría que ustedes me digan si están de acuerdo con esto y con qué salsa quieren ser comidas, ¿no? Y bueno, nadie contesta y pregunta con qué salsa quieren ser comidas. Una gallina levantó la mano y dijo, señor, es que nosotros no queremos ser comidas. Y dijo, no, esa opción no existe. La opción es que ustedes tienen que elegir la salsa con que van a ser comidas. A nosotros nos preguntan, no es opción que si quieren o no el tren. A nosotros nos dicen, les vamos a meter un tren y punto, porque ya lo decidieron, ¿no? Este es el problema. Entonces así vinieron proyectos que nos dieron origen como asamblea. Entre los primeros proyectos que logramos identificar y comenzar a combatir está el monocultivo de la soya transgénica en toda la península. Aquí tenemos, por ejemplo, en Tizimín, un monocultivo de Alfonso Romo. Y bueno, para algunos que no saben quién es Alfonso Romo, pues es el meritito de este país, ¿no? Entonces ahí están, es el que tiene la mayor concesión de agua en el estado, ¿no? Luego encontramos en Bacalar y en Jopelchen una gran cantidad de menonitas que están matando kilómetros de selva impunemente y arropados por los intereses de Monsanto. Y curiosamente, la ley Monsanto, que es la que más daño nos ha hecho, lo hace un personaje que se llama Víctor Villalobos y que este gobierno que se llama la Cuarta Transformación lo puso como secretario de Agricultura, como premio de eso. Entonces, nos acaban pues el monte, pero no solo es el monte. Cuando tiran el monte y deforestan la selva, lo que pasa ahí es que matan también a los animales. Es que acaban con las hierbas y las plantas medicinales. Es que acaban con los bejucos con que hacemos nuestras canastas. Es que acaban con las flores que traen miel para las abejas. Es que acaban con ese canto de los pájaros que generan una visión nuestra y que lamentablemente la mirada de Occidente no le alcanza ni para escuchar ni para sentir. Entonces, aquí están las razones de la asamblea que dice, no vamos a vender la tierra ni la vamos a rentar. La tierra no se puede calcular en moneda. La tierra no la podemos convertir en pesos. Y nos da mucha tristeza cómo estas empresas que han venido, pues no les importa absolutamente porque pues ellos crecieron en otra forma, sienten otras cosas, pero no sienten absolutamente nada cuando tiran un árbol de 100 o 200 años. Es más, a lo mejor se ponen contentos porque ya hicieron la gran hazaña. Cuando para nosotros eso es un dolor tremendo. Entonces viene esta empresa Monsanto y comienza a tirar grandes cantidades de selva. Luego aparecen estas famosas granjas porcícolas en donde contaminan el agua de los cenotes y también pues es una gran pared, es una gran empresa y bueno, ahí está el ejemplo de Jomún. Los compañeros de Indignación dieron una buena batalla, siguen dando la buena batalla contra ellos, pero no se avanza. Y vienen luego estos proyectos
que se conocen como el turismo verde. El turismo verde, que es el de alto impacto, hacen una cosa muy curiosa. Se asocian, algunos empresarios le solicitan a un gobernador que declare zona protegida o que declare una expropiación de espacios donde hay agua, donde hay zonas arqueológicas o donde hay selva, y ellos pueden construir allí hoteles y restaurantes y agarrarlo y explotarlo para su propio beneficio. Tenemos un ejemplo claro en Xiuché. El gobernador Félix González Canto hizo una expropiación de 14,000 hectáreas del ejido de Xiuché, donde está asentado la laguna Chichancanap, y se la dio a los empresarios. Entonces, ¿cómo demonios se va a hacer esto a la espalda de los ejidatarios? Bueno, están acostumbrados a ningunearlos porque dicen, total, son indios y son tontos, no saben nada. Entonces, así han jugado con nosotros. Y eso es lo que llevó a mucha gente a preguntarnos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, nos organizamos como asamblea para luchar por esto. Y bueno, después de esta problemática con el proyecto del turismo de alto impacto, pues aparecen los parques eólicos y los parques solares, pero curiosamente todas estas empresas llegan con el discurso de combatir la pobreza, de generar empleos, de sacarnos de la marginación, y todo en nombre de los pueblos pobres, indígenas. Está construido el discurso de beneficio. Qué curioso que desde hace 500 años nos dicen esto, y los únicos que siguen jodidos somos nosotros, y ellos se han llevado el gran paquete. Pero para que nos duela un poco más, le ponen de nombre a muchos de estos proyectos la palabra maya. Hicieron la Riviera Maya. Dígame, ¿cuál de estos mayas que estamos aquí, por lo menos en mi pueblo, que haya tenido por lo menos la oportunidad de dormir una noche en uno de esos hoteles de 5 estrellas allá? ¿De dónde vamos a sacar lana para pagar eso? Pero además, esta situación de que nos vienen a generar empleos, pues es un discurso de siempre, que siempre nos han dado. Entonces está la Riviera Maya, está una línea de autobuses Maya, está un periódico Jornada Maya, y está, para terminar de amolar, el Tren Maya, que esto es, creo que, lo más emblemático. Lo digo así porque Jiménez Pons dice que hasta podemos ir a pedir limosna allí donde se van a hacer las estaciones del tren. Todo esto es lo que motiva que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochichimbal digan, pues vamos a darle, vamos a defenderlo, porque hemos visto que muchas asociaciones civiles que bajan recursos de las fundaciones y también de las empresas, pues solamente son intermediarios, y que también a costa de los pueblos indígenas sacan su lana. Y nosotros dijimos, no vamos a hacer asociación civil y no vamos a presentar proyectos a fundaciones para bajar cocos. Nosotros somos comunidad, y como comunidad vamos a seguir trabajando en defensa de nuestra tierra, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Lo que está pasando es que muchos se están aprovechando de nosotros para esto. Y entonces, pues la asamblea está así como un grupo o un espacio en donde personas de 25 comunidades nos reunimos para discutir cuáles son nuestras estrategias de lucha. Y creo que una de las cosas que hemos logrado, y lo podemos presumir, es que derrotamos el llamado acuerdo de sustentabilidad por la península de Yucatán. Derrotamos el famoso ASPI. Entonces, creo que esto es también lo que algunos han visto y que ha sido posible por la fe que tiene la gente en su forma de vivir y en su organización y en sus familiares y en este espíritu de lucha histórico que nosotros tenemos. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en la
en la asamblea. Por eso, repito y subrayo, no vendemos la tierra ni la rentamos, no vamos a estar aliándonos con ningún partido político, aunque diga que es de cuarta o de quinta, no lo vamos a hacer. Aunque diga que es de izquierda, pero me parece que es una izquierda que sirve a la derecha, y creo que eso debe quedar muy claro. Ni con las religiones tampoco, ni con esas instituciones como el Indemaya, como el INPI, porque son instituciones que están construidas para desmayanizarnos o para acabar con nosotros los mayas. Por eso, cuando hablan de que van a combatir la marginación, yo creo que lo que van a hacer es eliminar a los marginados para que se acabe la marginación. Los políticos hay que leerlos, creo que hermenéuticamente, al revés, porque es así como hablan. Y creo que eso es una de las cosas que hemos ido aprendiendo en nuestra lucha. Yo quisiera empezar con este tema muy controversial acerca del Tren Maya. Yo creo que nos han vendido una idea, y eso lo podemos escuchar, lo podemos ver en los diferentes medios de comunicación, una idea atractiva acerca del Tren Maya. Pero yo creo que en el fondo el proyecto es un proyecto de expansión económica y comercial. ¿Y de dónde nos basamos para decir todo eso? Primeramente, el Tren Maya no solamente es el tren. El Tren Maya viene acompañado con una serie de desarrollos, esos famosos polos de desarrollo que se van a estar haciendo en diferentes lugares de la península. Y aquí es donde está el gran negocio. El negocio no es el Tren Maya en sí. El negocio son los polos de desarrollo. Y ahora voy a comentar en lo general qué es eso. Pero todo esto, ¿qué es lo que nos trae? ¿Cuál es el antecedente de todo esto? No hace rato alguien preguntaba sobre el tema de la consulta. La consulta que se hizo el año pasado entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Fíjense que en la consulta, los estándares internacionales, como es el Acuerdo 169, dice que la consulta tiene que ser previa y tiene que ser informada. ¿Cómo es posible que podamos hablar de una consulta informada cuando el proyecto del Tren Maya no tiene un proyecto ejecutivo? Cuando este proyecto no tiene una manifestación de impacto ambiental. Claro, el Fonatur, Jiménez Pons, lo ha tratado de justificar de varias maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decidir del desarrollo y de los beneficios de un proyecto si no tiene proyecto? Para empezar, ¿y cómo se puede decidir si no sabemos cuáles son los impactos en el medio ambiente? Y eso es un problema grave, ¿no? Para empezar, la cuestión de las leyes. La Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente dice en su artículo 28 que cuando se realice la construcción de vías de comunicación, es obligación presentar un manifiesto de impacto ambiental. Entonces, ¿de dónde se basan para decir que no corresponde en este momento presentar un manifiesto de impacto ambiental? Lo han dicho porque no es construcción, es mantenimiento. Entonces, si es mantenimiento, ¿por qué los contratos son de construcción? Aquí es donde viene una contradicción muy grande de Fonatur, porque dice, no lo voy a presentar porque es mantenimiento de la vía que existe hace muchísimos años. Pero bueno, das contratos de construcción. Entonces, aquí como que las cosas legalmente no encajan y es una contradicción muy, muy grande. En el aspecto de la consulta, ¿a quiénes realmente
consultaron. Por ejemplo, llevaron gente de las comunidades que no tenían toda la información justamente para tomar una decisión. Y es que esta consulta, este protocolo de consulta, se hizo solamente en un mes. Tenemos evidencias de que, por ejemplo, las consultas que se han hecho de los parques eólicos o los parques solares han tardado 2 años los protocolos de esas consultas. Entonces, esta consulta se hizo al vapor, se hizo una consulta desinformada, se hizo una consulta amañada, y lo más importante es que no cumplió mínimamente con los estándares internacionales, como son del Acuerdo 169 de la OIT. Entonces, en realidad el beneficio, ¿para quién es? Dicen, es que vamos a crear tantos miles de empleos. Bueno, ¿para quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las garantías de ese empleo? ¿Serán trabajos eventuales? ¿Serán los trabajos de los obreros nada más? ¿Y después qué? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que no dan información sobre los polos de desarrollo. Aquí en diferentes lugares, aquí en Yucatán, hay un conflicto que se empieza a generar en algunas comunidades porque justamente llega gente a nombre del Fonatur, llega gente a nombre de ese proyecto y quieren empezar a adquirir grandes extensiones de tierras, grandes extensiones de hectáreas de selva para desarrollarlos, justamente eso que llaman los polos de desarrollo, para construirlos, pues, ¿no? Entonces, no hay una idea clara de qué es esto. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto ejecutivo. Y el ejemplo es claro, Primero dicen que el Tren Maya va a ser sobre la ciudad de Mérida, sobre el derecho de vía. Luego dicen que el Tren Maya va a ser subterráneo. Luego cambian la ruta, ya no va a llegar a Cancún. Luego de Tulum se va para Valladolid. O sea, no existe todavía ese proyecto. Entonces, ¿cómo pueden hacer una consulta de ese tamaño? Esto es una burla para nosotros que vivimos en las comunidades. Y fíjense de una situación que no me van a dejar mentir. Vamos a suponer que el Tren Maya viene subterráneo en la ciudad de Mérida, más o menos a una profundidad, qué sé yo, de 6, 8 metros. Vean qué pasó con el Paso Deprimido, con las lluvias de Cristóbal de hace unos días. Hasta el día de hoy se encuentra lleno. Entonces, imagínate si el Tren Maya va a ser subterráneo. El manto freático en la ciudad de Mérida, estamos hablando de 12 metros, 15 metros, cuando mucho. Y además, es una zona de cenotes. Aquí es una cuestión que también nosotros hemos denunciado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque el acuífero es muy sensible a la contaminación y el acuífero que nosotros tenemos, pues es una serie de ríos subterráneos que abarcan toda la península. Y según datos, incluso datos que se han manejado en los medios de comunicación, ese acuífero está sumamente contaminado. Entonces, con la introducción del Tren Maya, pensamos que se va a recargar el manto freático, se va a reutilizar, sobreutilizar el agua, porque además viene con polos de desarrollo, viene con grandes industrias que se van a ir construyendo en toda la ruta del Tren Maya. Vuelvo a repetir, es un proyecto de expansión comercial, porque lo han dicho, el Tren Maya va a ser de pasajeros, de turismo y de carga. Entonces se van a construir grandes corporaciones aquí justamente en la península de Yucatán, y habría que ver cuánto puede soportar nuestro sistema de agua, que nos surte justamente de agua a toda la península, a todas las comunidades. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos denunciando, es justamente lo que nosotros estamos
fundamentando legalmente. Igual quiero compartirles la denuncia que nosotros levantamos, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Justamente, una de las cosas que estamos denunciando, vemos que ahorita por el tema de la pandemia, pues la gente está en su casa, empieza a salir apenas la gente y todavía hay un buen nivel de contagios en todo el estado, en toda la península, de hecho en todo el país. Entonces, con esos banderazos que se vinieron a dar la semana pasada, pues eso quiere decir que ya va a empezar. Lo que estamos denunciando es cómo es posible que se anteponga el interés económico justamente sobre la salud de las personas que van a trabajar allá. Y seguramente las personas que van a trabajar allá son personas que viven en las comunidades y que después van a ir a su comunidad. Entonces no entendemos esta lógica. Esta lógica que dice, por un lado, estamos en un estado de derecho y en las conferencias mañaneras, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, nadie sobre la ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió unas medidas cautelares a nuestro favor. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente López Obrador? Las ha pasado por el arco del triunfo, porque ha dicho con amparos, con leyes a favor de las comunidades, esto va porque va. Entonces, para nosotros todo esto representa una burla. No podemos entender que ante esta contingencia se aceleren los trabajos de la construcción del Tren Maya. Eso por un lado. Igualmente, comentarles la situación que hay en el estado de Campeche, y sobre todo en la ciudad de Campeche. Hay un grupo que se denomina Tres Colonias, que prácticamente están siendo obligados a una reubicación forzada. Esto es porque ellos viven cerca de donde va a estar el derecho de vía del Tren Maya. Entonces a la gente la están desalojando, le llaman reubicación, pero en realidad es un desalojo. La gente ha dicho, nosotros no queremos irnos, nosotros aquí vivimos hace más de 50 años, esta casa donde estamos es casa de los abuelos, de los padres, ahora es de nosotros, entonces nosotros no nos queremos ir. Creo que es más fácil que el tren se desvíe y no que pase sobre nosotros. Entonces, aquí se viene un problema social, porque la gente, mucha gente que vive en esas tres colonias en la ciudad de Campeche, pues ha dicho, nosotros no nos vamos a mover de aquí, y también han metido un amparo, y han tenido pues, también sus cuestiones legales, ¿no? Aquí también hay un tema muy importante. Nosotros como asamblea metimos un amparo en el juzgado aquí en la ciudad de Mérida. ¿Qué es lo que nos han dicho de ese amparo? Es que por la pandemia los jueces no pueden ir a trabajar, y como no es un asunto de urgencia, entonces no lo vamos a admitir hasta que termine la contingencia. Lo que no entendemos quiere decir entonces que lo que sí es urgente es la construcción del Tren Maya, porque no importa la salud, no importa la vida de los que van a trabajar, no importa la vida de la gente de las comunidades que potencialmente se pueden contagiar. Entonces, todo esto vemos que es un problema del sistema. Aquí no importa el partido que esté en el poder. El presidente es solamente el peón de los empresarios. Sería bueno cuestionar quién realmente toma las decisiones en este país. Nosotros vemos que quien está tomando esas decisiones son los empresarios. Esas asignaciones que se hicieron hace poco, ¿a quiénes beneficia? Justamente beneficia a un grupo de empresas. Entonces, quienes están urgidos por este recurso económico son las grandes empresas, porque además saben que el gran negocio del Tren Maya no es el Tren Maya, son los polos de desarrollo. Entonces,
Esto es una información que muy pocas veces nos llega en las comunidades, es información que se maneja muy poco, que Fonatur ha dicho, sí hay polos de desarrollo, pero en su momento se los vamos a dar a conocer. Eso de que en su momento se los vamos a dar a conocer es un problema muy grave porque cuando ya lo tengamos, no nos lo van a dar a conocer, ya se va a estar construyendo y vamos a ver todo el problema que esto nos va a traer. Problemas sociales, problemas ambientales y eso que dicen de que no se va a deforestar. Yo sí les quiero comentar la zona de, no sé si ustedes, si muchos conocen la zona de Escárcega a Calakmul. Toda esa zona de Escárcega a Calakmul es selva y allá no hay un derecho de vía. O sea, allá no hay tren que circule y que, como se dice, en las rutas que ya están asignadas para la construcción, que dicen que va a ser mantenimiento. En toda esa zona es una zona de selva bien conservada. De hecho, la selva de Calakmul está catalogada como el segundo pulmón del planeta después del Amazonas. Entonces, eso es justamente lo que nosotros estamos denunciando, porque no hay un manifiesto de impacto ambiental que diga, vamos a ocasionar esos daños. Y justamente en una selva casi virgen, que es la selva de Calakmul, en donde igual como un dato técnico muy preciso, es que en toda esa zona hay un problema de agua. El agua de esa zona es un agua que tiene altos contenidos de sales. Entonces, no es agua apta para consumo humano en su totalidad. Entonces, las comunidades se quejan mucho de la escasez de agua potable. Y justamente es en ese lugar donde se piensa hacer un polo de desarrollo. Porque incluso cuando se los fueron a ofrecer, ¿qué idea le vendieron a la gente de la zona de Calakmul? La idea que le vendieron es, con la construcción del polo de desarrollo, se va a garantizar el acceso al agua. Pues eso se supone que es un derecho que está en la Constitución. Tendrá que estar garantizado. El artículo 4 de la Constitución lo dice claramente. Tenemos derecho al acceso a los servicios públicos. Entonces, el derecho entonces está condicionado por un proyecto. O sea, eso no tiene nombre, jugar así con la gente. Entonces, la cuestión es que tenemos un marco legal y ese marco legal ha sobrado. Ese marco legal no se está tomando en cuenta desde la esfera del poder, porque lo que interesa aquí es que circule el dinero, que se pueda hacer ese proyecto y además, si nos damos cuenta, no es solamente el Tren Maya. Tenemos también en la zona de Veracruz a Oaxaca el transísmico. Entonces, también ya se anunció la construcción del tren transísmico. ¿Qué significa eso? Si nos damos cuenta, por eso digo que son proyectos de expansión económica. El tren transísmico va a comunicar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y viene a desahogar un poco el canal de Panamá. Entonces, lo que finalmente interesa es el transporte de las mercancías de un lugar a otro lugar. Y justamente el Tren Maya es eso. El Tren Maya no es el tren que clásicamente conocimos hace 25 años, que cuando se quitaron las vías aquí en el sur, por ejemplo, y eso se los quiero comentar como una anécdota. Cuando fuimos a una comunidad aquí en el sur, en el oriente, ¿no? Una comunidad de Xcalaxonot, que tienen problemas con su ejido, aclaro, tienen problemas con su ejido, porque el ejido de Xcalaxonot queda justamente a un lado de Chichén Itzá, y les están comprando 2.500 hectáreas del ejido y no han dicho para qué. La gente piensa
que es para hacer un polo de desarrollo del Tren Maya, porque todavía en ese espacio, en esa geografía, no tienen el lugar para hacer el polo de desarrollo. Entonces, la gente de esa comunidad piensa que las personas que los han ido a visitar queriéndoles comprar 2.500 hectáreas, dándoles a 6.000 pesos a cada quien, es justamente para eso. Entonces, cuando fuimos a platicar con la gente, que en una transmisión así como esta, pues hicieron contacto con nosotros y fuimos a platicar, ellos nos decían, es que el tren sí es bueno porque va a llegar al pueblo, vamos a poder subir las cosas, vamos a poder viajar barato, vamos a poder, como lo hacíamos hace muchos años. Cuando les contamos la magnitud del proyecto, la gente no lo podía creer y decía, ¿y por qué esto no lo dicen por los políticos? Porque obviamente no les conviene, porque este proyecto sirve solamente al sistema. Este proyecto es un proyecto más que le hace el favor al capitalismo. El problema de la consulta que se hizo entre noviembre y diciembre es que todo fue amañado y eso justamente en su momento lo denunciamos. En su momento nosotros como asamblea dijimos, nuestra postura es, no vamos a participar en ese circo, en ese teatro, porque el telón de fondo ya estaba listo. En realidad, la consulta era el requisito que necesitaban para poder hacer lo que están haciendo ahorita, que es la inauguración del Tren Maya. Esa era la justificación que ellos requerían. Y eso lo denunciamos públicamente, y por eso no fuimos, porque no queríamos ser parte de ese engaño. Algunas personas que conocemos que estuvieron en esos lugares nos contaban, por ejemplo, la única versión que se podía escuchar en esa consulta era la versión del Fonatur. Y todo era así, una información de los beneficios que iba a traer el Tren Maya. No se habló de las consecuencias al medio ambiente, no se habló de los polos de desarrollo, no se habló de todo esto que posiblemente vaya a traer el Tren Maya, ¿no? Entonces, nosotros no íbamos a participar en un teatro de ese tipo, en un circo de ese tipo. Y previo a todo eso, ¿qué es lo que hacían los trabajadores del INPI? Y eso tenemos evidencias de lo que hacían. Llegaban a una comunidad, iban con el comisario Gidal y hacían que firme una hoja donde se consta que es decisión de la comunidad sí al Tren Maya. Y el único que iba a la consulta es el comisario. Es ese comisario que iba con ese papelito donde decía que en una asamblea se tomó la decisión, y estaban todos de acuerdo. Eso es una mentira. La gente de las comunidades incluso hasta nos pasó parte de esos documentos y nosotros lo denunciamos y dijimos en su momento, esta consulta no es legítima. Okay. Puede ser legal, sí puede ser legal, pero no es legítima. Bueno, nosotros acordamos como asamblea no participar, sin embargo, las personas, algunos integrantes de la asamblea que son también habitantes de las comunidades donde se hicieron las consultas, estuvieron presentes, no como asamblea, sino como individuo. El asunto es que aquí hay una maquinaria del gobierno donde hay un montón de dinero. ¿Cómo enfrentamos una maquinaria bien diseñada y donde se tira tanto dinero? Ya hemos visto cómo hacen las campañas políticas, cómo enfrentar un mecanismo donde el dinero pues está de ese lado y llegan y compran al comisario ejidal y compran a los policías y compran a la gente que son los que van a ir a la consulta.
Y bueno, nosotros somos apenas una asamblea pequeñita de 25 comunidades, digamos, personas que vienen de las comunidades. Obviamente no tenemos la fuerza para ir y enfrentar esa situación. ¿De dónde sacamos? Ni siquiera de nuestros bolsillos hacemos lo que hacemos. Hasta es mucho lo que estamos haciendo. ¿Cómo enfrentar una situación así? Entonces, es complicado, porque aquí lo que se hizo no es una consulta. Lo que se hizo es una estrategia de cooptación de la gente que necesitan para justificar el pretexto de una mayoría que está de acuerdo con el tren. Entonces, es claramente aquí una cosa importante. Yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el asunto del lenguaje. Una primera cosa que nos ponen en contra es el asunto del lenguaje. El sistema pervierte el lenguaje, y una vez que pervierte el lenguaje, se normaliza esa perversión del lenguaje, y después que la gente ya acepta un lenguaje perverso, entonces vienen los actos perversos y ya no se ven como perversos, sino ya están preparados para eso. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tenemos, por ejemplo, la palabra desarrollo. No se preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Una pregunta elemental. ¿Qué se va a desarrollar? ¿Se desarrolla la vida de las comunidades o se desarrolla el despojo? Pero mucha gente no se pregunta eso. Luego tenemos la consulta. Esta palabra también está tan amañada. Nos tocó una vez estar en una de estas consultas, porque hemos estado en muchas, donde una señora llegó a esta consulta y estuvo todo el tiempo escuchando. Cuando terminó, ella levantó la mano y dijo: tengo una pregunta, ¿a qué horas empieza la consulta? Y le dieron: señora, ya terminó la consulta. ¿Y el doctor en qué momento vino? Si yo no lo vi, yo vine a consultar porque me siento mal. De ese nivel está la desinformación. ¿Por qué? Porque aquí todo hacen en español y la gente no entiende muchas cosas que se dicen, aunque dicen que llevan un traductor, pero bueno, el traductor está pagado también por ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el traductor? Pues bueno, es en decir lo que ellos dicen. Entonces, hay aquí todo una estrategia en el que pervierten el lenguaje, pervierten los hechos y finalmente, pues justifican lo que quieren hacer. Hay una maña política. Obviamente, cuando preguntan, ¿y dónde estaban ustedes? Ah, mira, qué interesante, nos estás enfrentando con un poder como este que tiene tanto dinero para repartir. Nosotros estamos ahí peleando de alguna manera, pero la fuerza de un poder político, en este caso, pues es un proyecto del presidente que tiene comprometido con otros intereses. Pues bueno, está complicado. Nosotros dijimos, obviamente, como asamblea, pues no vamos a bailar esa música del circo que tocan, no lo vamos a hacer, porque ya sabemos, ya conocemos cómo hacen las consultas. En las consultas que hicieron de los proyectos transgénicos, nos la chutamos todas y vimos cómo se hacían. Es exactamente igual. De entrada, hay un protocolo que, como decía Russell, que debe ser la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. ¿Cuál de esas se cumplieron? Pero además, esto de la consulta no es consulta, sino es propaganda. No es información, sino es propaganda. Tan es así que en la boleta que repartieron, al reverso de la boleta hay una lista de beneficios
pero en ningún momento aparece alguno que impacte negativamente. Si esto no es propaganda, entonces dígame qué es. Además, ¿de qué se trata? Se trata de que solo porque no tenemos nada que hacer vamos a pelearnos con el gobierno. No, no se trata de eso. Se trata de que estamos haciendo un partido político. No, no se trata de eso. Es decir, no estamos aquí por gusto o por grilleros o porque queremos hacerle la vida imposible al presidente. Estamos obligados a hacer esto porque nos están quitando nuestro territorio, nos están acabando como cultura. Qué bueno sería que no tengamos que hacer esto. Por ejemplo, vuelvo al término de desarrollo. Mucha gente cuando escucha esto y lo medio entiende y porque tiene una idea de desarrollo, piensa que va a mejorar la salud. Pero qué curioso, le cortan el presupuesto a salud, le cortan presupuesto a cultura, le cortan presupuesto a ciencia. Entonces, cuando dices, le cortan a salud, le cortan a cultura, le cortan a ciencia, ¿de qué país estamos? Pero escuchas, dinero para los militares, un chingo de lana para los militares, dinero para el tren, ahí se va para el tren también. Y dices, bueno, ahora sí, como decía al final Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? O sea, no queremos enfrentarnos a una situación así. Qué bueno sería que bueno, el desarrollo signifique mayor salud. Hoy, en medio de la pandemia, encontramos un aparato de salud hecho caca. Pero el discurso, así me lo dejaron. Sí, pero ya lo empeoraste, güey. Ese es el problema. Entonces, la cuestión es que el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema del empleo que el mismo pueblo quiere hacer, no lo han puesto a discusión. ¿Por qué eso no se ha consultado? ¿Por qué un tren que es completamente ajeno a nosotros se pone a consulta? ¿Y por qué lo que realmente necesitamos, como la salud, nunca se nos ha preguntado si lo necesitamos o no? Ahora, en medio de la pandemia, los más afectados somos los pueblos indígenas porque no tenemos en nuestras comunidades ninguna atención apropiada a esto. Ya escuchamos que hasta en las ciudades los ventiladores, bueno, hicieron su negociazo, el hijo de Bartlett con eso. Imagínate en las comunidades. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí, porque no se trata de que nosotros estemos organizándonos para hacerle la vida imposible al presidente. No es eso. Mucha gente cree que estamos perjudicando al presidente. Yo lo que veo es que la política que el presidente ha tomado, particularmente del tren, es lo que nos está perjudicando. No nosotros lo estamos perjudicando. Por eso me parece que la pregunta que hacen muchos, ¿están ustedes contra el tren? Es una mala pregunta. No, nosotros al revés nos estamos defendiendo del tren que viene contra nosotros. Es el tren quien nos ataca, es el tren quien nos quiere acabar. No, nosotros estamos contra el tren está contra nosotros. El tren con todo lo que implica con estos famosos polos de desarrollo que ha hablado Russell, que esto es un proyecto de reordenamiento territorial. Eso es la verdad. Entonces, aquí la situación que creo que te tiene que quedar claro es que la Asamblea ha hecho su lucha, pero no nos pidan alcanzar una lucha en donde tengamos el mismo dinero que tiene el gobierno para enfrentarlo. Nosotros no tenemos dinero y lo enfrentamos con lo que podemos. ¿Cuánto tiempo te lleva educar a una persona o entrenar a un animal? Aunque si ya tiene una persona que le meten en su cabeza 20 años una información y tú llegas en 5 minutos y le das otra, ¿qué probabilidad tienes de que te acepte? Aquí pero además
la otra información es alimentada con una serie de prebendas, una serie de regalos, una serie de limosnas a que han sido acostumbradas en las comunidades. Quienes han trabajado en comunidades van a entender lo que yo voy a decir. Tú llegas a una comunidad y no creas que van a reventar voladores para darte la bienvenida y que la comunidad está feliz porque viniste. Muchas veces la comunidad no quiere verte porque piensa que eres el enemigo, porque así te han pintado. Eres el enemigo del gobierno y con trabajo a veces te logran aceptar. Entonces, aquí el problema, pongo un ejemplo, así rapidito. Fui aquí a Santo Domingo, que es una comisaría de Buxos, en donde debían hacer una consulta por un parque eólico. Y cuando llegué, pues fui a hablar con el comisario y les dije, hay un proyecto eólico aquí que se está tratando de construir. Ustedes ya saben sobre el asunto. Me dijo, sí, ya lo sabemos. La empresa ya nos dijo que ibas a venir y que ibas a venir a engañarnos, a manipularnos. Y yo sí le creo a la empresa porque cada domingo le trae juguetes a mis hijos y además nos da cochinita y los domingos cerveza. Entonces, la verdad, no tienes nada que hacer aquí con nosotros. De ese tamaño están las situaciones. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una realidad así? Tenemos, dijimos desde el principio, como 20 años recorriendo comunidades. ¿Sabes qué hemos logrado? Lo que hoy es Mucho Chimbal, que es trabajo de más de 20 años. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos a contracorriente con los grandes poderes. Por eso me da risa cuando alguna gente allá en las redes sociales nos dicen, ¿por qué critican al gobierno de hoy? ¿Dónde estaban cuando Calderón? Bueno, nosotros históricamente empezamos hace 500 años, pero nosotros desde hace 25, 30 años, yo en lo particular, y pueden preguntar a las comunidades, he dedicado, si no toda mi vida, una gran parte de mi vida para este trabajo. ¿Y esto en qué se ha traducido? En lo que hoy es Mucho Chimbal. No hemos podido avanzar pues porque así es como hacemos nuestro trabajo. Y no estamos persiguiendo ningún bien político. Y lo quiero subrayar. Si yo hubiera querido asumir una actitud como muchos, a lo mejor yo hubiera sido diputado por lo menos 3 o 4 veces, porque me lo han ofrecido. Y me lo han ofrecido de esta manera, plurinominal número 1. Pero yo creo en el pueblo, soy del pueblo, soy maya como cualquiera del pueblo y he decidido hacer esto que hoy estoy haciendo. Que hay gente que no cree y que, bueno, tiene otros intereses, es muy respetable. Muchos son víctimas y pues lamento que estén manipulados por ese poder. Otros sí tienen muchos intereses y tienen muy claro esto que digo, pero tienen intereses para hacerlo. Y pongo un ejemplo más. Hace unas semanas, unos meses, me fui a la Ciudad de México para dar una charla en el INA. Me invitaron los antropólogos para dar una charla. Pues bueno, la empresa le pagó a una persona de una comunidad de Cuncunul para que me vaya a hacer la vida imposible en mi charla. Ellos tienen dinero para hacer eso. Le pagó el boleto de ida y vuelta y no sé qué más cosas le pagó para que venga a hacerme la vida imposible en mi charla. De ese tamaño están los ataques que tenemos. Y por si fuera poco, a Gregorio Jau lo amenazaron de muerte por el crimen organizado, por el cártel del Golfo, pagados también por las empresas seguramente. Y a mí también me han amenazado y hasta eso más de matarme a mí y a mis hijos también. Fíjate nomás la situación y para que un tipo venga a decirme, ¿dónde estaban pobres? Porque pues me parece que no han entendido ni saben qué significa el trabajo en las comunidades. Eso es un poco lo que quiero dejar. Muy bien, si me permiten, yo creo que para empezar a agradecerles todos los comentarios que se han realizado
Yo creo que esto abona a que el debate sea mucho más rico. El tema de ONU Habitat, yo sí lo quiero comentar porque justamente lo que no se dice, estamos en la era de la información, pero lo que reina es la desinformación. Entonces, lo que no se ha dicho, lo que no se difunde, es que ONU Habitat cobró 5.5 millones de pesos para hacer el trabajo a favor del Tren Maya. Justamente lo que decían no hace rato, es que es una institución a nivel internacional y tiene prestigio mundial. Bueno, pues Fonatur ya le pagó 5,5 millones de pesos justamente para avalar este proyecto. Entonces, parte de la información que a veces no se dice, no se cuenta, y esa información la tenemos de primera mano de diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Ellos están avalando la reubicación de la gente de Campeche, por ejemplo. Entonces, ellos legalmente y moralmente también están justificando todo eso, ¿no? Entonces, justamente porque es una institución a nivel internacional, la ONU y los derechos humanos, pero bueno, también están cobrando por ese trabajo. Están haciendo un trabajo de consultoría. Bueno, yo creo que sí es muy importante igual comentar, por ejemplo, regresando un poco en el tema de la consulta. No voy a abordarlo mucho. En realidad, ¿qué se consulta en la consulta? Porque no se consulta si se quiere el proyecto o no. Lo que se consulta es qué beneficios sociales compartidos quieren. O sea, la decisión del proyecto ya se tomó desde arriba para aplicarlo abajo. Entonces, la consulta es la justificación legal de ese proyecto. Entonces, solamente se pregunta sobre los beneficios sociales compartidos. Y eso lo hemos visto en múltiples consultas, sobre todo esto lo observamos en las consultas que se hicieron sobre la construcción de los parques solares y parques eólicos aquí en el estado de Yucatán. Y un tema también del que no se habla mucho, el tema de Fibra. Fibra es un fideicomiso inmobiliario que pone en riesgo las tierras. ¿Por qué pone en riesgo las tierras? Porque el empresario, o en este caso Fonatur, le dice al ejidatario, bueno, vas a ser socio, porque tú vas a dar la tierra no la vas a perder, pero ese fideicomiso pone la tierra en una bolsa de valores a nivel mundial y se vuelve un activo. Y como un activo, tú lo puedes perder o puedes ganar. Pero en este caso, el ejidatario que no tiene esa información, que va a firmar un contrato por ese fideicomiso, pues tiene todas las de perder, porque además no tiene la información, esa información del Fibra es una cuestión de economía, es una cuestión de hacienda. Entonces, todo este embrollo en el que meten a las comunidades indígenas es parte de la estrategia del despojo. Y es legal, es completamente legal lo que se hace. Entonces, las leyes al servicio del despojo. Y un poco también lo que preguntaba la compañera, ¿qué sigue? Bueno, la asamblea Muchimbal, el trabajo que hace es darle acompañamiento a las comunidades que nos lo solicitan. ¿Y ese acompañamiento en qué consiste? El acompañamiento tiene dos vertientes. La primera vertiente es informativo. Llegamos a la comunidad, platicamos con la gente e iniciamos un proceso que le hemos llamado un proceso de formación política. Entonces, damos una serie de pláticas, una serie de talleres y vamos acompañando a la comunidad en este despertar de su identidad, en ese reencontrarse con su espíritu de los abuelos y de las abuelas, pero además no nos quedamos solamente en esa parte de la formación política partiendo de la identidad, sino que también las acompañamos en los recursos legales que quisieran meter en diferentes juzgados o en derechos humanos.
y también lo vemos como una alternativa. No es el objetivo de la Asamblea el tema legal. El objetivo de la Asamblea es el acompañamiento. El tema legal puede servir, aunque sabemos que no sirve de mucho. Lo estamos viendo con la imposición del Tren Maya, que ya demostramos, ya fundamentamos que es ilegal, que no están respetando la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que no están respetando el Acuerdo 169 de la OIT, que no están respetando el artículo 2 de la Constitución que habla de los derechos de los pueblos indígenas, que no están respetando el artículo 4 que habla del derecho a la salud. Entonces ya lo fundamentamos, ya lo demostramos y aún así siguen los proyectos, aún así sigue la imposición. Entonces el tema legal es un tema que decimos es importante, pero no es el objetivo de la Asamblea. El objetivo de la Asamblea es acompañar a las comunidades en esta formación para que ellos se organicen, para que la comunidad pueda empezar a exigir que se respeten sus derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la autonomía, que es el derecho de tomar las decisiones que más le convengan a la gente de la comunidad y que esas decisiones sean respetadas. Entonces, el trabajo es un trabajo que, como dijo Pedro hace un momento, no llegamos y tenemos palabras mágicas y cuando nos quitamos ya cambió la comunidad. No, es un trabajo que nos enfrenta incluso a la misma gente de las comunidades. Es un trabajo que implica un esfuerzo muy grande de estar en la comunidad, de platicar con la gente, porque la gente, la mayor parte de la gente, tiene un partido político, le tiran línea dentro de su partido político, le dan una despensa. Entonces es luchar contra todo eso. Entonces eso es lo complicado y ese es justamente el reto. Las personas que quieran acompañarnos, que quieran acompañar a la Asamblea, son bienvenidas siempre y cuando pues tengan esa voluntad. Aquí no hay un pago de por medio, aquí el pago es la satisfacción por el servicio prestado por nuestros hermanos, que no les estamos yendo a hacer un favor, estamos nosotros acompañando a la gente y en ese acompañamiento también nosotros nos descubrimos en esa identidad que a veces tenemos dormida. Es un poco lo que hacemos como asamblea, ¿no? Hablando sobre el impacto social que traería el tren, bueno, tú mencionabas acertadamente uno de los problemas que se genera desde que comienzan a entrar estos proyectos en las comunidades, la división y el enfrentamiento de los pueblos. Las familias se comienzan a dividir, justamente como pasa con los partidos políticos. Cuando llegan los partidos políticos en la comunidad, entonces comienzan los pleitos de familias contra familias. Pues así pasa con los proyectos también. Cuando llegan estos proyectos, pues bueno, la gente que los ve bien o que cree en este discurso de bienestar que le ofrecen, pues comienza a defenderlo y los que no creen, pues comienzan a combatirlo y hay una división en la comunidad. Pero va más allá de eso. Cuando esto pase, si el proyecto del Tren Maya va, como se ha dicho, ¿qué va a pasar con la gente que no va a tener empleo o que tuvo empleo temporal y después ya no le sirve porque este sistema, los seres humanos pobres y sobre todo indios, somos productos desechables, somos basura? Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que ya no tiene tierra porque se la cedió al Fibra? Ya no tiene empleo porque el empleo fue temporal, ya no tiene artesanías para vender porque quemaron todo el bejuco donde hacía sus canastas. ¿Qué va a hacer? Le queda dos opciones, o irse, emigrar a otro lugar, o irse allá en los polos de desarrollo. ¿Para qué? Para una actividad que eso va a ser el empleo principal, porque lo hemos visto, que se llama el
el tráfico de menudeo. Si ustedes se dan cuenta, en Cancún, en Cozumel, en la Riviera Maya, hay muchos narcomenudistas, y que esos son los que amanecen muertos y nadie les hace caso. Entonces aquí, cuando muchos compañeros hablan de que qué bueno que venga el tren y creen que les van a dar empleo, a lo mejor el empleo que van a hacer es eso, de ser narcomenudistas. Otro empleo que va a haber, a lo mejor, que está en torno al tráfico sexual. Hemos visto cómo el problema sexual se ha dado en Cancún, la pederastia que va junto con el narcotráfico, los balazos por todo esto, la inseguridad, la represión policíaca, y ahorita los militares van a construir estos 2 tramos del tren. Me parece que quien sueña con ese empleo, pues se va a encontrar con 2 cosas, que bueno, los militares son los que van a tener el empleo, y si alguien se interpone, pues lo madrean, como siempre hacen los militares. Entonces, el problema social que se genera en torno al tren va a ser una situación muy, muy grave, porque si viene gente de afuera para habitar en los polos de desarrollo, pues es gente que tiene otras costumbres, otros modos, y que tal vez están acostumbrados a vivir en la inseguridad y son parte de esa inseguridad. ¿Qué va a pasar con los pueblos mayas que tienen una dinámica distinta hoy de vida? Entonces eso va a ser un problema bastante fuerte y bastante grande. Esto que tiene que ver con la desaparición entonces de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro territorio, pues es justamente lo que nosotros queremos evitar, y lo que hacemos con la asamblea, además de lo que ya dijo Russell, de informar a la gente, de acompañar a la gente, de generar la reflexión con la gente, y que eso es un proceso muy, muy tardado, pues hemos también buscado el apoyo de otras organizaciones. Por ejemplo, hay académicos que nos ayudan a hacer estudios sobre impacto ambiental, sobre impacto a agua, a la tierra, a todo esto, y nosotros presentamos como argumentos esta situación que muchas veces nosotros no lo podemos hacer, pero hay especialistas que nos ayudan, antropólogos, biólogos, estudiosos que dominan ciertas disciplinas, hacen los estudios y nos lo presentan, y nosotros lo traducimos al lenguaje de la gente, lo compartimos con ellos para que finalmente la gente decida qué va a hacer. Otra cosa es que hacemos como asamblea, pues es interponer los amparos. Ya dijo Russell perfectamente, nosotros pensamos que la vía jurídica es una situación tan endeble, pero pues hay que recorrerla para que no digan que no lo hicimos. El Poder Judicial ya nos votó un amparo, pero bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya le solicitamos medidas cautelares, vimos que el presidente no le hizo caso, hemos solicitado a la Comisión Interamericana también medidas cautelares, estamos intentando ver si vamos por otros amparos, pero bueno, la cuestión es que tal vez va a llegar un momento en el que tengamos que tomar las calles. Todavía no sabemos si eso va a pasar. Es una cuestión muy difícil y muy riesgosa, porque otra vez la gente va a tener que salir. ¿Con qué necesidad de que lo golpee la policía, de que lo lleven en la cárcel, de que lo torturen, de que lo desaparezcan, solamente porque quiere conservar su casa, es decir, su territorio? Aquí lo que está pasando es que vienen y entran a tu casa, y si no aceptas sus condiciones, entonces te golpean. Y bueno, pero si hay necesidad y la gente lo decide, pues vamos a tener que salir a las calles y vamos a tener que manifestarnos. Es una situación que está todavía a discusión, pero eso que lo decidan las comunidades, no lo tenemos que decidir ni siquiera como asamblea, sino cada comunidad tendría que decidir si eso es el camino que sigue. Lo que tenga
qué hacerse por cada comunidad o como las comunidades lo decidan, pues nosotros tenemos el compromiso de caminar con ellas. Eso es lo que sigue. Y bueno, también agradecer a mucha gente, porque hoy por hoy hemos visto que hay mucha gente en todas las partes del país que nos está apoyando, que está tratando de buscarnos, de conversar con nosotros, y mucha gente está entendiendo esta lucha que es por el medio ambiente. No es una lucha caprichosa, no es una lucha por los partidos políticos, no es una lucha por un coto de poder, no es para beneficios personales. Lo último que quiero comentar es que la cuestión de los beneficios, como comentabas hace un momento, nosotros como pueblos mayas no vemos los beneficios personales, vemos los beneficios colectivos, porque además los derechos que tenemos en el artículo 2 constitucional no son derechos individuales, son derechos colectivos. Entonces, como colectivos y como comunidades, es que buscamos el derecho. Si lo que estamos haciendo es por el bien personal, estuviéramos en otro camino, seguro que estuviéramos tal vez en los partidos políticos, pero no, nosotros no hemos buscado eso y no queremos eso. Nosotros queremos como pueblo transitar un camino que nos permita conservar nuestro territorio, nuestras formas de vida, nuestra salud, nuestra alegría, nuestra convivencia y todo lo que implica la cultura maya, que tanto se ha vendido y que han hecho tanto dinero por ello. Pero bueno, ¿qué tipo de maya es lo que venden? Los mayas que están pintados en Chichén Itzá o en Uxmal, los mayas que están en el museo, o los mayas que encabezan estos que se llaman gubernatura indígena, que andan repartiendo bastones por todos lados. Estos son los indios que trabajan de indios, folclorizados, y que el gobierno le interesa y le gusta, y que son los que preparan para darle la bienvenida al tren. Eso es una lástima, pero eso es lo que ocasiona este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que de todo lo que acabas de comentar acerca de esas bondades del Tren Maya, yo creo que sería bueno que nos digan cuál es la fuente de consulta, porque esa fuente de consulta no existe, por ejemplo, un proyecto ejecutivo. Nos gustaría saber de dónde tomaron esos datos. Como ha dicho López Obrador, ¿no? Yo tengo otros datos. Entonces, el tema aquí, como no hay un manifiesto de impacto ambiental, entonces, ¿cómo saber si va a impactar o no en el acuífero? ¿Cómo saberlo? No hay ese estudio todavía. Eso es lo que Fonatur publica, eso es lo que Fonatur pone de promoción para el Tren Maya. Pero en realidad, dos datos muy importantes, y eso lo pueden verificar. No existe un proyecto ejecutivo y no existe un manifiesto de impacto ambiental. Y lo que decían de que va a ser rehabilitación, vamos a poner la cuestión real. El tren, como está actualmente en las vías que corre, es un tren que tiene una vía angosta. El Tren Maya, o este proyecto llamado Tren Maya, va a tener una vía amplia. Entonces no es rehabilitación, es construcción. Y eso lo vemos porque el contrato así lo dice. No lo estamos inventando. Los contratos que se han asignado a las diferentes empresas dice construcción de vías. Y claramente, si fuera igual que el que está pasando actualmente en la ciudad de Campeche, no sería necesario desalojar a la gente. Porque este tren, según los datos que hemos visto de esos contratos, necesita 20 metros de cada lado para que pueda circular. Entonces, no es el mismo tren, no es ese tren que nosotros conocemos. Y algo muy importante, no sé si no le ha llegado esa información a la persona, hace justamente 2 días se anuncia que el tren ya no va a ser ni eléctrico, ni de hidrógeno, como dicen, va a ser de diésel.
e incluso el tipo de diésel que va a utilizar es un diésel con bajos niveles de azufre, y ese no se hace aquí en México, tendría que ser un diésel importado. O sea que vamos a comprar diésel también para que pueda circular el Tren Maya. No es cierto que va a ser eléctrico, que va a ser híbrido, que va a ser de hidrógeno. Sí, eso ya lo dijo Fonatur hace 2 días, que va a ser un tren completamente de diésel, ¿no? Entonces, esto tendríamos que analizarlo desde el punto de vista también ambiental, porque se había dicho que no va a ser contaminante, que va a ser ecológico. Entonces yo quisiera saber dónde está lo ecológico y lo que dicen que va a respetar el medio ambiente, si va a ser un tren de diésel, ¿no? Yo lo que veo y lo que creo es que hay una especie de racismo muy fuerte, porque es curioso que todo este discurso se construye por gentes que no nos conocen, que gentes que no piensan que nosotros podemos pensar, y son ellos los que deciden qué nos interesa y qué necesitamos y qué nos hace falta, de qué color debemos vestir, qué debemos comer y qué tren necesitamos, o si necesitamos un tren o no. O sea, esto es racismo también. Es curioso cómo cuando uno lee los comentarios de estas charlas, ves un racismo enorme. Por ejemplo, a mí me dijeron por algunas gentes allá en unos comentarios con la entrevista que le di a Julio Hernández, que cómo puedo ser indígena, pues, si tengo una cortina de libros detrás de mí, si los indios son brutos, no pueden saber nada. Es decir, los indios no pueden usar un teléfono celular, pero pues yo, ¿cómo voy a decirme indio si tengo allá una cortina de libros detrás de mí? Tengo muchos libros como biblioteca personal. Imagínate el nivel de racismo que hay en esta gente. Pero dice arriba la 4T, es lo único que sabe decir. Y ahí está la situación lamentable que hay, pero porque así los han entrenado. Y digo entrenado en el sentido pleno de la palabra, no los educaron, los entrenaron. Entonces, esta situación que se da allá arriba es también desprecio, es también una forma de racismo, y que, bueno, lo hemos visto en las autoridades mismas. Ahí están las estatuas de Colón, por ejemplo, no de Colón, de los Montejo, allá en la avenida. Y ahí están otros, allá en esta plaza frente a Correos, y así muchos otros que alimentan el racismo, ¿no? Y bueno, es esto de la casta divina todavía sigue muy, muy fuerte, y por eso, pues si nosotros estamos en contra del tren, como ellos creen, pues estamos en contra del desarrollo. Entonces no sabemos nada, no pensamos, ellos son los que toman decisiones, y es por eso que Jiménez Pons pues nos ha dado la gran oportunidad de ir a pedir limosnas allá en las estaciones del tren. La cuestión política a mí me parece muy importante y quiero subrayarlo. Cuando digo la cuestión política, no es la cuestión de los partidos políticos, sino que políticamente el objetivo y la finalidad que nosotros perseguimos es que las comunidades se empoderen y tomen decisiones, que puedan ejercer los derechos que están en la Constitución, y eso es un acto netamente político. Yo digo lo siguiente: los partidos políticos no han venido ni nos han buscado, y qué bueno que no hayan hecho eso. Primero, porque nosotros no los vamos a aceptar. Segundo, porque ya sabemos que cuando ellos se meten en esto, se meten contra nosotros. Y esto pasó en Jumum. Cuando formaron la comisión,
se fueron a ver a los cenotes y todos opinaron a favor de la empresa. Entonces, ojalá no vengan. Y si vienen, les vamos a decir que no queremos que vengan. Porque ya tenemos claro. Clausuraron los cenotes. Claro. Entonces ya tenemos claro a dónde van a ir y ojalá que no vengan, porque tampoco los vamos a aceptar. Ese es el problema que hay. Es que solamente por dar un ejemplo sobre la contradicción del PAN. El presidente del PAN, Asís Cano, dijo, y así lo dijo en la prensa, es una imprudencia la visita de Andrés Manuel López Obrador ahora aquí en la península. Entonces yo pregunté, ¿no va a salir su gobernador que es panista a darle la bienvenida? ¿Va a ser imprudente también? Pero ahí ves a Vila también ahí. Entonces, ¿le puedo creer a un güey así? ¿Cómo puedes entender una cosa de esa naturaleza? De ese tamaño están los partidos. Y no, la verdad, su nombre lo dice, vienen y parten. Entonces ya no queremos ese tipo de cosas. Luego, ¿cómo vamos a participar? Yo creo que todas las personas que logran armar un pensamiento, pues lo celebramos, porque eso de que participas o no participas es una falacia. Todos participamos de una manera o de otra. Una primera manera es que participas inconscientemente. Cuando la gente está enajenada, dice, no me meto. Pues la verdad es que ya se metió, pues está metido porque está de ese otro lado. Está enajenada. En cambio, cuando tú participas conscientemente, dices, bueno, voy a estar en contra o voy a estar a favor, pues ya participas conscientemente. Pero todos participamos. Aquí no puede uno decir, no estoy. En el momento que digas, a mí me vale madre eso, ya estás de ese otro lado. Entonces, es importante que uno participe conscientemente. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Yo creo que si estamos de este lado, que no queremos que se arrebate el territorio, porque también nos afecta, porque el agua es un tema de todos, no es solamente de los mayas. El monte, la selva, que nos genera oxígeno y una vida fresca, es también de todos, no es solamente de los mayas. Entonces, yo creo que tenemos que manifestarnos. ¿De qué manera nos vamos a manifestar? De 20,000 maneras que lo podemos hacer. A lo mejor voy a salir allá en mi casa y voy a colgar una lona y voy a decir, no quiero el Tren Maya porque nos va a destruir. A lo mejor puedo poner un meme en mi muro de Facebook que casi todos tienen, o poner un Twitter, o tomarme una foto y decir no quiero el tren, o hacer una canción. Si soy rapero puedo hacer un rap y puedo, ¿no? O puedo salir y hacer un sketch y hacer un video y mostrar el video. Hay 20,000 maneras de hacerlo. O salir allá en la plaza y tirar allá una cosa y decir, pues no estoy de acuerdo con el tren, puedo ser solo 2, 3, no lo sé, hay 20,000 maneras. O escribir una carta al presidente y decir, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. O mandárselo también a Fonatur, o mandárselo a la ONU, o mandárselo a la Comisión de Derechos Humanos. Hay maneras de escribir cartas o pronunciamientos, y si hay un medio que nos acepte como un periódico, pues escribimos una opinión allá al periódico y decimos, no estamos de acuerdo con esto por estas razones. En fin, en el mundo de la manifestación hay diferentes modos. Nosotros, para darles un ejemplo, en el portal que tenemos de Facebook de la Asamblea, pusimos un meme en donde pusimos en un cenote una cara como de calavera. ¿Sabes cuántas veces ya se compartió? 26,000 veces. 26,000 veces. Entonces, eso implica que el mensaje está corriendo y es una manera de manifestarnos y de decir esto no va. O pintar, no sé, mi pecho, o tatuarme, o lo que sea, o encuerarme allá para decir no quiero el tren, no lo sé. Hay 20,000 maneras de manifestarnos y de decir no lo queremos. ¿Por qué lo tenemos que hacer?
porque tenemos un gobernante necio que ha vendido su voluntad y está vendiendo también la voluntad de su pueblo, en este caso al pueblo maya, que no queremos su trenecito que va a venir a lastimarnos como cultura. Pues bueno, igual agradecerles mucho este espacio y de expresar libremente lo que pensamos, lo que traemos, y bueno, estoy muy contento por eso, y pues agradecerle a la gente también que nos escuchó, independientemente de que esté de acuerdo o no con nosotros. Agradecemos que nos haya escuchado, y bueno, las personas que quieran que les haga alguna traducción, con mucho gusto. Hay un correo que es asambleamaya@gmail.com. Ahí nos pueden mandar todo lo que quieran que les traduzcamos, y con mucho gusto se los hacemos. Es parte de lo que nosotros hacemos y nos gusta hacer, y que va para la causa. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, yo sí quiero comentar que esta lucha que hemos emprendido desde hace muchos años es una lucha por la vida. Y hace algunos años también nosotros denunciamos lo que podía pasar con la entrada de los transgénicos y el glifosato. Nadie nos creyó. Finalmente, cuando se hizo un estudio de un grupo de mujeres que dieron a luz recientemente, se les hizo un análisis de la leche materna, y resulta que la leche materna tenía grandes cantidades de glifosato, que es una sustancia altamente cancerígena. Y esa es una de las razones que tal vez originen que tantos niños hoy, desde pequeños, tengan enfermedades terminales. Entonces, esta invitación que les hacemos es una invitación a sumarse a luchar por la defensa de la vida, por la defensa de lo que nos queda todavía, de lo que no está contaminado. Finalmente, si se contamina el agua no es solamente de los mayas, es la misma agua que todos consumimos, es el mismo aire que todos respiramos. Entonces, la invitación no es a que creas todo lo que te estoy diciendo, es a que lo dudes, y que a partir de esa duda lo puedas reflexionar, y si lo decides, te puedes sumar a esta exigencia. Y agradecerles a todos los que nos están escuchando, y también a los compañeros de Criterio Ciudadano por habernos invitado a este espacio. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta donde se encuentren, un abrazo virtual. Espero tener el gusto y la oportunidad de, en algún momento, cuando las circunstancias lo permitan, conocerles personalmente y estrecharnos la mano, y un abrazo. Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas que nos siguieron. Hasta nuestra próxima emisión de Criterio Ciudadano.